Buen día, mis amados hermanos. El Señor les continúa bendiciendo. Les saluda a su amigo y hermano Ángel Monroy. Y hoy en nuestro quinto día de ayuno quiero compartirles la poderosa palabra del Señor que tiene como título Nada podéis hacer. Y hoy esta palabra nos confronta. El Espíritu Santo nos quiere confrontar con una verdad que quiere quebrar ese orgullo, ese ego que normalmente llevamos todos y es el de que todo lo podemos hacer nosotros, de que yo lo puedo hacer todo, de que no necesito a nadie, de que para mí lo más importante es el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y la opinión de los demás no importa. Y nos lleva a entender que necesitamos tener una dependencia total y entender lo que dijo el Señor Jesús ahí en Juan 15:5. Sin mí, nada podéis hacer. Esas son las palabras que el Señor Jesús nos dejó y que nos llevan a entender, oiga, necesito volver la mirada al Señor. Pero para ilustrar un poco esto, déjeme contarle una pequeña historia. En 1939, un niño de 12 años llamado Don Fender, delgado, pero con esa energía de muchacho que se siente y se cree invencible, está con su familia subiendo el Monte Katahdin en Maine, Estados Unidos. Una montaña peligrosa, rocas afiladas, niebla que cae de repente, senderos que confunden a cualquier hombre experimentado. Van todos juntos, siguiendo el camino marcado, pero Don, un muchacho clásico que quiere hacer su voluntad, le dice: papá, mira, yo voy más rápido, ¿saben qué? Me alcanzan arriba, no hay problema, yo voy. Y empezó a correr y se fue solo. El típico, yo puedo hacerlo todo solo. Se adelanta corriendo, risas, viento en la cara y de pronto, ¡pum! Se levanta una fuerte tormenta. Una niebla espesa como la leche. Lluvia que no deja ver nada. Frío que cala hasta los huesos. Don comienza a gritar: papá, hermanos. Pero nada, la montaña se lo ha tragado. ¿Saben cuántos días duró perdido este joven? 9 días. Es algo increíble, algo insólito. Los primeros días, él todavía yo puedo, ¿no? No, hombre, no pasa nada, yo los encuentro, vamos a caminar, vamos a buscar, camina por un lado, camina por el otro, busca senderos, pero nada. Empieza a sentir hambre, empieza a sufrir las consecuencias del frío, los insectos lo pican, lo dejan mal por todo lado, hinchado, sangrando por los diferentes lugares que ha pasado, que le han dejado noches heladas, acurrucado bajo rocas, temblando, camina kilómetros y kilómetros, pero en círculos. Al noveno día lo encuentran efectivamente, casi muerto, vuelto nada, pero aprende una sencilla y simple lección. No puedo hacer las cosas solo. Y no puedo separarme nunca más del guía. Y eso nos pasa a nosotros, cuando nos separamos totalmente de Jesús, nuestro guía perfecto. Pero hay otro peligro más sutil, hermanos. Hay quienes no se separan del todo. Hay unos que podemos decir, bueno, van y vienen de vez en cuando, van y vienen y tienen a Dios como el Dios bombero. Y lo usamos durante los tiempos de dificultad, pero volvemos a nuestra vida cotidiana y ahí es donde el Señor dice: venga, hey, separados de mí, nada pueden hacer. Pero recuerde que hay otro peligro más sutil cuando creemos estar cerca de Jesús, pero no lo estamos. Hay quienes que, vuelvo e insisto, están de vez en cuando y solamente usan a Jesús y usan a Dios como su escampadero. Pero hay otros que creen que están cerca de Dios, pero no lo están. Y solo es apariencia. Hay quienes que no se separan del todo, sino que viven pegaditos por fuera, con apariencia de conexión, pero sin vida verdadera. Miren esto. ¿Saben qué es el muérdago? Y no me refiero a el que normalmente vemos en las películas, que florece y se ve hermoso y maravilloso. No, es una planta parásita que se pega al árbol. Se pega a él y a las ramas. Crece verde, da hojas y a veces hasta flores. Parece parte del árbol. De lejos uno dice: mira qué bonito es este árbol con esa planta encima. Pero el muérdago no tiene raíces. No busca raíces, solamente está conectado a una fuente verdadera. Chupa la savia del árbol, vive a costa de él, sobrevive, pero nunca da fruto propio. Nunca da fruto que bendiga o que sirva para algo. Al contrario, si se multiplica, debilita al árbol y lo enferma. Eso es lo que pasa con muchos que pretenden vivir cerca de Jesús. Se pegan por fuera, van a la iglesia de vez en cuando, los domingos o cuando hay campaña, de vez en cuando oran, tienen un lenguaje religioso, les dices Dios te bendiga y te responden amén, o dicen gloria a Dios, dicen gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello,
bendiciones, hermano, pero realmente no hay nada de espiritualidad en sus vidas. Cantan fuerte, levantan las manos y hasta comparten versículos en las redes sociales todos los días, pero su apariencia está lejos de Dios. Su vida está lejos de Dios. Apariencia de conexión como el muérdago, verde, visible, pegadito al árbol, pero en realidad no hay nada. No tenemos raíces en Cristo. Viven de la savia de otros, viven de las oraciones prestadas, viven de la savia de el pastor, de la alabanza, de la unción de la iglesia. Sobreviven espiritualmente, pero nunca se lleva fruto verdadero. No ganan almas, no ganan su familia, no dan testimonio, no crecen en santidad, no impactan ni siquiera no impactan ni siquiera su propia vida, no tiene un cambio, una transformación. Y lo peor, van de problema en problema, sufriendo las consecuencias de no estar verdaderamente en Jesús. Enfermedades que no sanan, matrimonios que se acaban, finanzas que no prosperan, depresión que va y vuelve, pecados que los dominan, porque están solo pegados por fuera, como el muérdago, y nada pueden hacer de verdad. Jesús lo dijo claro en Juan 15, 5 al 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Increíble, se seca, como el muérdago que parece vivo, pero cuando corta la rama, se seca rápidamente porque no tiene vida propia. No queremos ser muérdago espiritual, hermanos. Realmente el propósito de este ayuno es que eso cambie. No queremos vivir de apariencias. No queremos tener una apariencia de conexión. Estos días hemos hablado mucho de la apariencia, de que somos aparentemente lo que deberíamos ser, pero no lo somos. Que vivimos de los filtros, de todas estas cosas, pero no podemos seguir teniendo una apariencia que no es la correcta. Necesitamos realmente tener una transformación. Sobrevivimos o siguen sobreviviendo a costa de otros, sufriendo tormenta tras tormenta. Debemos y necesitamos ser pámpanos verdaderos, conectados a la raíz, a la vid, permaneciendo ¿en quién? En Jesús, llevando mucho fruto que glorifique al Padre. Primero, lo más importante es estar cerca de Jesús. Ese es el paso inicial, pero tremendamente es algo que muchos dan, pero que no es algo que permanezca. Especialmente en esta época del año, al llegar a finalizando los días, llegando al 31 de diciembre, muchos entran en reflexión. ¿Qué voy a hacer el próximo año? Muchos empiezan a decir, bueno, este año hice esto, aquello, aquellos que de pronto se sientan a evaluar, a analizar y empiezan a mirar hacia el futuro, a mirar hacia el 2026 en este caso, y dicen, bueno, este año vamos a hacer esto, este año vamos a hacer aquello, no busqué quizás tanto este año a Dios, entonces este año que viene lo voy a buscar más. ¿Qué va a hacer el próximo año? Los más espirituales dicen, bueno, este 2026 realmente voy a buscar a Dios de verdad. Y es lindo. Es maravilloso empezar a acercarse al Señor y entonces empiezan a asistir a culto muy juiciosos al principio de año con mucho entusiasmo, pero el problema es que muchos de ellos se quedan solo en estar cerca, al inicio, o peor, se convierten en muérdago, pegados por fuera, pero sin vida profunda. Pasan las semanas, vienen las tormentas y ¿qué sucede? Desfallecen y sobreviven sin fruto. Pero Jesús dice, permaneced. ¿Y qué es permanecer? Permanecer entonces es ¿qué? Estar cerca del guía. Día tras día, mes tras mes, todo el año. Estar como firme y constante sin moverme de él. No nos pase lo de aquel joven que se apartó de su guía, se apartó de su grupo y casi muere. Nos sucede a nosotros. Nos apartamos de Jesús. Creemos que podemos hacer las cosas nosotros y vivimos sufriendo y ya casi volvemos a Él, o cuando decimos volver a Él, llegamos a Él, acabados, agotados, sin fuerzas en nada. Por eso dice la palabra en Colosenses 1, 22 y 23, pero presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad, ¿qué dice acá? Permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué nos dice este versículo? Que necesitamos permanecer como fundados, firmes, ¿en quién? En la fe que es en Cristo Jesús. Si en verdad permanecemos firmes, mira lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes,
Ese es la voluntad del Señor, de que tú no seas como la ola del mar que va y viene, que va de vez en cuando y vuelve y regresa, sino que seas como la roca, que estés encima de la roca, que estés firme y constante. Y lo más importante, creciendo en la obra del Señor siempre. Lo más importante es eso, que tú te sientes hoy y mires atrás y puedas decir, he crecido. Mi vida no es la misma de hace 6 meses, mi vida no es la misma de hace un año, mi vida no es la misma desde que conocí a Cristo. O, por el contrario, miras hacia atrás y ves que eres el mismo de antes, sigues luchando con las mismas situaciones, sigues luchando con los mismos pecados, sigues sufriendo las mismas depresiones, los mismos momentos de angustia, los mismos momentos de soledad, y sigues en eso y te quedaste en un círculo vicioso, pero nunca has crecido. Hoy el Señor te llama y te dice, este tiempo de ayuno es para que cambies esa situación, permitas que yo te guíe, permitas que yo te dirige y ahora sí dejes de dar círculos como lo hizo este joven allá en esa montaña, estrellándose, sufriendo, casi muriendo, y dejes de estar en ese círculo vicioso y ahora te dejes guiar por mí y camines en el propósito que yo quiero. Debemos estar como firmes y constantes. Es la clave para no perdernos en la niebla del mundo ni desfallecer en las tormentas de la vida. ¿Cómo podemos permanecer firmes y constantes? 3 prácticas que el Señor nos da. Primero, la palabra, la poderosa palabra de Dios que nos limpia y nos guía. Dice en Juan 15:3, ya vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. Si la palabra está en nuestro corazón, si la palabra está en nuestras vidas, si la palabra la tomamos para nosotros, esa palabra te va a limpiar, te va a ayudar a dejar ese pecado, te va a ayudar a tener una mente transformada con la cual puedas ver la voluntad de Dios. Pero si la palabra no está en tu vida, difícilmente vas a poder tener una guía y dirección. Y dice el versículo 7, si mis palabras permanecen en vosotros. La palabra es la voz clara del guía en medio de la niebla. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. ¿Qué nos dice en otras palabras este pasaje? Que la palabra de Dios es la que te enseña cuál es el camino. Que la palabra de Dios es la que te dice, hey, por ahí no es. Mejor voltea hacia acá, mejor hacia acá. Es como el GPS que te dice, hey, voltea en 200 metros a la derecha, pero si tú volteas a la izquierda te dice, recalculando, hey, vas por el camino equivocado, vamos a la derecha. Y empieza a hacer un nuevo camino para que vuelvas al camino que por el cual debes transcurrir. ¿Qué más hace la palabra? Lo que acabo de decir, te dice por aquí, pero si no lo haces te corrige. Y por último, te instruye en justicia. Todo el tiempo te está formando, todo el tiempo te está guiando, todo el tiempo te está direccionando, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice el final, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos capacita, nos forma, nos guía, nos direcciona. Ella es una de las claves más importantes para poder permanecer en el Señor firme y constante. Lo segundo y muy importante es la oración. En el mismo pasaje de Juan 15:7 dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando permanecemos en el Señor, cuando caminamos con Él, cuando escuchamos su voz y cuando estamos firmes con Él, podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Esa es la segunda clave. Pero la tercera clave es muy importante. De nada nos sirve saber que debo seguir este camino, que debo voltear a la derecha si volteo a la izquierda. La tercera y más importante clave es obedecer. De nada me sirve, Señor, muéstrame la dirección y la voluntad para este 2026. Si apenas me la muestra, no voy a hacer lo que Él me dice. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios, clamar por su guía, su dirección y como les hablábamos en una prédica pasada, pedirle al Señor que me enseñe a hacer su voluntad. No que solo me muestre su voluntad, sino como decía el salmista, me enseñe a hacer su voluntad y de ahí obedecer. Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en amor. La tercera clave es guardar su palabra, obedecer su voluntad. De nada sirve escucharla si no la obedezco. Y la promesa para toda esta palabra es que daremos mucho fruto. Y ese gozo, y nos llenará de gozo el Señor por dar ese fruto que Él quiere que demos. Este ayuno es para arrancar de nuestra vida todo ese muérdago de apariencia y de verdad ser parte de la vida.
ser parte de las ramas, ser pámpano y realmente permanecer firme en el Señor, no un mes, 2 meses, sino todo este 2026. Donde tú estés, oremos y clamémosle al Señor en esta hora, que Él sea hablando nuestras vidas, guiando nuestros corazones, dirigiéndonos y mostrándonos el camino y ayudándonos a hacer y a permanecer como firmes y constantes. Padre, a ti clamo en esta hora, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas. Señor, quita el ego de nuestro corazón. Nos has hablado durante todos estos días que debemos rendir nuestro orgullo, Señor. Quita todo sentimiento y pensamiento, Señor, de que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Quita todo ese pensamiento, esos argumentos de nuestro corazón que nos llevan a creer que podemos hacer las cosas solos cuando necesitamos depender de ti, amado Espíritu Santo. Necesitamos depender de tu guía, de tu dirección, y que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Saca todas esas apariencias de nuestro corazón, Señor. Si somos como el muérdago, Señor, que aparentemente, Señor, somos espirituales, aparentemente te buscamos, aparentemente caminamos contigo, Señor, quita eso de nosotros y ayúdanos a realmente ser parte de la vid, ser parte del árbol, Señor. No queremos sobrevivir pegados por fuera, Señor. Queremos, Señor, conectarnos a la raíz, Señor, que eres tú, Señor. Permanecer firme y constante en ti. Dile, abre tu boca y dile, Señor, yo quiero permanecer firme y constante, Señor. Y este 2026 quiero dar mucho fruto y fruto que permanezca. Realmente, Señor, es lo que quiero, Señor. Padre, clamo a ti por cada hermano que ha estado ayunando, Señor, y clamo a ti por cada uno de los que aún no lo han hecho, Señor, que seas tú produciendo el querer como el hacer en ellos, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que ya están, Señor, rindiendo su vida a ti, Señor. Prospérales, levántales, llénales de tu presencia, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo les transforme, les renueve, les cambie, les liberte, Señor. Y que esa palabra, Señor, que hoy recibimos, Señor, sea de victoria y bendición para nosotros, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, Señor, en este ayuno, Señor, y muéstranos tu voluntad para este 2026, Señor. Gracias, Padre poderoso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Si usted no se ha metido en el ayuno, únase a nosotros y reciba esta poderosa bendición para su vida, para su familia, para su ministerio, para su casa. Y le invito a que, si usted ya está, persevere y siga conectándose con nosotros a estas poderosas prédicas, a estas poderosas palabras, para que el Señor sea transformando su vida en este 2026. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Nos escuchamos mañana en una nueva oportunidad. Bendiciones.